Hola colegas, bienvenidos a un episodio más del podcast de Iluma, un programa hecho para artistas, por artistas. En esta ocasión nos reunimos los tres, la trifuerza de Iluma, Monse, Paul y su servidor Diego. Hoy traemos un tema muy interesante, la apropiación cultural, que como ya veremos más adelante, en definitiva nos concierne a todos los creativos. Pero antes de entrar de lleno en el tema, quisiera recordarles que en pantalla pueden ver el desarrollo de nuestra serie de concept art. Por el momento creo que lo llamaré Calabozos y Dragones Insectoides. Sé que es un nombre horrible, pero no importa, se va a quedar. Exacto. Pero en fin, este es un proyecto que hemos estado trabajando a lo largo de todos nuestros podcasts. Y se trata de combinar las razas típicas como elfos, humanos, orcos, con insectos. Hasta el momento hemos desarrollado a los guerreros abeja y a los guerreros escarabajo. Y en este programa van a ver cómo los pongo el uno al lado del otro para empezar a ajustar detalles de manera que se sientan integrados y parte de un mismo universo. Así que los queremos invitar a que participen tanto a nombrar a las diferentes razas de este universo como a nombrar el proyecto, porque como pueden ver hice un terrible trabajo en este momento. En fin, o incluso mandar sus propias ideas sobre los guerreros abeja o los guerreros escarabajo. Nos encantaría ver su perspectiva sobre este tema. En fin, entremos de lleno a nuestro tema de hoy, que es la apropiación cultural. Que creo que va a ser un programa interesante, lleno de bastante discusión y controversia entre nosotros tres, porque no estoy seguro que tengamos las mismas opiniones. Creo que se presta a muchísimas cosas, pero en fin. ¿Qué les parece si empezamos por definir qué rayos es apropiación cultural? Perfecto. Pues es un tema bastante complicado y muy controversial, pero a grandes rasgos la apropiación cultural es que una cultura predominante se apropie de ciertas cosas, ciertos elementos de una cultura que a lo largo de los años ha sido vista como mala o como marginada y demás. Y además es como sacar esos elementos de contexto y tocarlos de manera muy superficial. O sea, al final esos elementos pierden su cometido principal o su... ¿Cuál es la palabra? Pues Creo que sin antes entrar justamente a la polémica, más bien diría que la apropiación cultural es justamente cuando una cultura se apropia de elementos de otra, ¿no? Para ponerlo en términos simples, antes de entrar justamente a esos detalles que hacen que se empiece a volver un poco complejo, que es justo esta dinámica entre conquistados y no conquistados o culturas dominantes, etc. Entonces, para dejarlo en términos simples, la apropiación cultural es justamente cuando una cultura se apropia de elementos de otra cultura. ¿Concordamos los tres? Sí, en eso estamos de acuerdo. ¿Y en qué momento pasa de ser algo positivo o algo negativo? Pues es ahí justamente lo interesante, porque al estar checando este tema, que quiero comentar que en mi caso empezó a surgir el tema a raíz de ver la película de Coco, Pocahontas, películas así, que creo que podrían ejemplificar bien lo que es la apropiación cultural. Y yo creo que, ¿saben qué? Es bueno que dar un ejemplo de este tipo, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sería propiamente apropiación. La verdad es que hay muchos ejemplos, o sea, sí a lo largo, por ejemplo, eso surgió, me parece que en nuestro especial de miedo, porque justo hablábamos de Coco, ¿no? Y que agarraron elementos que, digamos que en ese proyecto en particular, sí se pusieron a investigar más a detalle la cultura. Entonces no se siente, o sea, a lo mejor sí es una apropiación cultural, pero de manera positiva. Y que de hecho la mayoría de la población mexicana aceptó muy bien la película. Eso significa que va alineado a las creencias de la gente. O sea, que no se sale tanto, ¿no? Pero me preguntaría si Coco sí sería un ejemplo de apropiación cultural, porque
no es realmente una apropiación como tal, ¿no? O sea, yo no veo que otra cultura, en este caso la estadounidense, se esté apropiando de la cultura mexicana. Más bien veo que ellos hicieron una película, pero no con la intención de apropiarse Ujú. Es de que esa cultura, ¿no? yo lo que Es como pasa es que cuando ya de lleno, cuando te llegan con apropiación cultural, la mayoría de las personas lo asociamos con algo negativo. O sea, solo tenemos como esta parte negativa de lo que es. Pero de alguna manera sí están apropiándose un poco de las creencias de la cultura mexicana, no de una manera negativa, pero sí las usan para la película. O sea, no sé si me explico. sí, es que justamente es ahí donde a mí me cuesta, o sea, sí entiendo lo que me comentas, pero sí se me hace un poco, como, no sé, es extraño, porque también, por ejemplo, al menos como yo lo entiendo, quizás es una manera muy simplista de pensar la apropiación cultural, pero para mí a lo mejor una verdadera apropiación cultural sería, no sé si han visto los tacos estos que se venden en Estados Unidos, que son duros, o por ejemplo la pizza, Sí, la sí, sí, pizza. cañón. La pizza se me haría una apropiación cultural de a de veras, donde nosotros estamos tomando cosas eh, de la cultura italiana y la estamos integrando a nuestra cultura y la deformamos porque obviamente la pizza que comemos, no sé, en México o aquí en Canadá, no es propiamente una pizza italiana. Eso se me hace una apropiación cultural un poco más, o no Es que sé, mira, siento que se ajusta si más lo a la analizas, definición. si lo analizas, la verdad es que, ¿cómo se forma la cultura? La cultura se forma porque al final se van mezclando las creencias y las cosas de una cultura a otra y se van mezclando poco a poco. O sea, en realidad, ¿cómo delimitas de quién es una cultura y de quién es otra cultura? La verdad es que la cultura es algo que se va modificando, que se mezcla y que está en continuo movimiento todo el rato. O sea, no es algo fijo y tampoco es algo que puedas definir tal cual por países. Más ahorita, o sea, va a sonar muy cliché, pero esta onda globalizada hace que cada vez más tengamos influencias de otras culturas y no por eso es algo negativo. O sea, ahí más bien lo negativo es la manera en que se hace a veces, que a lo mejor tú no sabes el significado de elementos de otra cultura y los usas de manera muy superficial y sin entender por qué realmente se ocupan, ¿no? Ujú, Y aún así hay que analizar un poco hasta qué punto está mal y hasta qué punto no, o sea, hasta qué punto es ofensivo y, o sea, por ejemplo, lo que hablas de los tacos y demás, sí, sí me parece que es una apropiación cultural, pues algo negativa, porque no es algo que realmente sea parte de nuestra cultura. Por ejemplo, como mexicanos, ¿no? Que es una situación muy puntual. O sea, nosotros pues no comemos los tacos tipo tostada, ni a lo mejor sí se comen burritos en el norte, pero no como se venden en Estados Unidos. Entonces, o sea, estas cosas sí son como apropiaciones un poquito malas porque no representan en realidad lo que somos los mexicanos. Y te voy a poner otro ejemplo. En Estados Unidos se festeja el 5 de mayo, ¿no? Así muy marcado y que la gente ese día decide poner música que consideran mexicana, toman tequila, se visten con los sombreritos típicos de acá, bueno, que ujú. típicos entre comillas, ¿no? O sea, más bien como todos los clichés mexicanos. Y en realidad no conocen muy bien de la cultura porque ni festejamos el Día de la Independencia el 5 de mayo y tampoco nos vestimos así ni hacemos ese tipo de cosas como mexicanos. Sí. Pero también hay un punto en que yo pienso que, ay, en que tenemos que ser tolerantes porque, o sea, la gente al final no lo hace con mala intención. O sea, no, es un poquito a lo mejor por ignorancia o por no conocer más de la cultura, pero no lo hacen con una mala intención. O sea, ahí yo más bien es que invitaría a que más bien la gente concientizara un poco más sobre lo que consume, cómo lo consume y por qué, ¿no? O sea, que les surjan estas cosas y a lo mejor no que dejen de hacerlo, pero que sepan que no es que así sucedan las cosas. O sea, que sean como un poco más conscientes de que así no son esos elementos en la cultura original.
Entonces, siento que el primer paso es darse cuenta que, pues, o sea, que lo que estás haciendo no se hace así. Sí. Ujú. Pues, no sé, pero la verdad yo lo veo por otro lado. A ver, tú habla, A ver, veamos. danos tu punto de vista. También me hace enojar este tipo de cosas, pero no por lo del término, sino, no sé, siento que igual también por eso estaba medio atropellado al principio, a la hora como de intentar definir, porque o sea, sí encuentras una definición clara de qué es apropiación cultural, que es la que ustedes mencionaron, y lo complicado empieza ya como al empezar a tejer sobre ella, a darle ya un significado así, pero creo que el problema está desde el principio, desde el uso de las palabras y de dónde nos llega esa definición. Que por ejemplo esto son de estas nuevas terminologías que se están inventando para eh, crear toda esta nueva cultura de lo que ya mencioné antes de la generación de cristal y de la social justice y lo políticamente correcto. Y entonces por eso es a lo que se le da ya ahora una connotación negativa a lo que es apropiación, cuando en sí es como tú dices, no sé, que una cultura, una civilización funciona alimentándose de la otra, pero siempre se dice que está en movimiento. Y, Ujú. y entonces aquí lo que siento que pasa es que usan estos términos, los modifican para hacer válido su discurso. Su discurso de este tipo de grupos o personas que, bueno, que creo que lo que más generan es división. Ujú. Y pues para mejor ejemplo, ahorita nada más vean cómo está Estados Unidos y ya hasta se habla de guerra civil. Y creo que es precisamente por todo este tipo de cosas que solamente son como la superficie de algo que es mucho, mucho, mucho más complejo. Ujú. Y entonces están, y por eso siento que se le da atención a este tipo de cosas. Como por ejemplo mencionan a Coco, yo lo siento más que es nada más como su versión de los gringos. O sea, mencionan a los tacos, pues también es como su versión de los tacos de los gringos. Pero la verdad es que a mí no me afecta. O sea, no me está haciendo daño, no me está faltando respeto que allá coman un taco duro. Sí, ¿no? Y la cuestión es que cuando se mencionan esos términos se trata de esa forma. Como si de veras a mí me estás lastimando por, eh, por usar esto, por usar aquello, o sea, se quejan de cosas tan absurdas como, por ejemplo, que usen dreads, eh, ¿Cómo usen qué? que la banda use dreads, Threads. rastas. Ah, ok, ok. Si de veras tuviera una simbología, y te digo, y están una gente que está que quiere cambiar las palabras, o sea, no parece que no entiende en sí lo que es la semiótica, que es de símbolo, signo, las palabras, etimologías, Ujú. y por eso entenderían como que de dónde vienen las cosas, qué significa, qué es símbolo, qué es significante. Y, híjole, perdón por tanto rollo, pero es que No, es que yo creo... es algo mucho más complejo a que solamente Ujú. yo tomo algo porque perdón, pero es que lo tomo de este lado, o sea, simplemente empezamos con, eh, se maneja esta dialéctica de opresor y oprimido, Exacto. y Ujú. entonces, en primera, ¿quién define quién es el opresor? ¿Quién define quién es el oprimido? Y la cuestión es de que siento que es la arrogancia e hipocresía de ambos lados, porque el que se siente, el que toma el lugar de una posición superior, se planta en ese lugar como para decir, el inferior necesita de mi protección. Y entonces yo me quejo de lo que le están haciendo a ellos. Y la otra parte, que también es la de la víctima, la que dice, Ujú. te estás robando mis cosas, pero no porque siento que no es honesto lo que dicen, sino que lo toman de esta igual posición de victimización, en la cual el objetivo es de eh, merezco que me escuches porque yo soy víctima. Eh, yo tengo un lugar especial porque soy víctima. No me tengo que esforzar porque, o si yo no tengo éxito, es porque hay alguien que me oprime. Y, y al final acaba en lo mismo que es haz lo que yo digo porque te callas porque soy víctima. Y siento que eso es también por lo que nos incumbe a nosotros en lo que estamos haciendo, porque todo esto tiene que ver con libertad.
y pues al final de cómo ejercemos la creatividad si no hay esta libertad. Exactamente. Y, Exacto. por último, nada más como para cerrar también, es como la onda de también no se nota como que el tercer parte que en sí pues es culpable, y eso somos nosotros. Al poner atención en este tipo de cuestiones, no sé, te doy un ejemplo, igual Coco, la criticaban mucho que por esto de Día de Muertos, eh, siento que hay por el mismo uso correcto de las palabras, no creo que sea apropiación cultural, sino más bien es aprovechamiento que en esto se toma a la hora de que quiso registrar el Día de Muertos. Ahí sí también claro, ese también fue un tema. es como de, o sea, no, bájale también, ¿no? O sea, no manches, puedes hacer tu versión, pero pues también bájale. O por ejemplo, lo de, no sé, también aparece mucho aquí en México de cuando estas empresas, no sé cómo se llame, de moda, cuando toman cuando toman diseños que son muy clásicos aquí de nuestras culturas indígenas, que hasta hubo el gobierno que levantó su queja contra X empresa. Y ok, está bien. Es una empresa grande se está abusando de personas que no tienen como la posibilidad de esto de un mercado justo. Ok, va, está chido. Pero también, ¿por qué México levanta la queja contra la empresa, y por qué no el mismo México apoyó desde un principio a sus propias comunidades y les da esa difusión? Digo, es que ese juego así, que pues es tan complejo, es un juego así de todos contra todos. Digo, critican a Coco por este tipo de cosas, pero también ¿qué representación tú como mexicano das de ti mismo hacia los demás? Y encuentras cosas como la animación esta, la de mexicanos contra marcianos. Es que al final, o sea, son elementos, por ejemplo, hablando de la cultura mexicana, que son, entre comillas, nuestros, o sea, como mexicanos, entre comillas, pero al final, como que de alguna manera nosotros no los usamos, pero tampoco queremos que alguien más los use, ¿no? O sea, entiendo que es un poco por ahí la onda. Se siente un poco hasta como un berrinche, ¿no? Exacto. Y es que también, o sea, desde mi punto de vista, por ahí incluso me topaba ya con definiciones que intentaban explicar qué era la apropiación cultural, y justamente colocaban esta relación de dominantes sobre los otros, ¿no? Y justamente a mí se me hace algo demasiado reduccionista, porque justamente no alcanza a abarcar lo que realmente está sucediendo. La cultura es algo tan complejo. Entonces, y nada más para resumirlo, porque creo que no lo hemos dicho bueno, creo que sí. Pero bueno, igual lo repito. Esto de que si la cultura dominante se apropia de aspectos de la cultura dominada, entonces es negativo o está mal. Y si por el contrario pasa lo opuesto, que es que la cultura dominada se apropia de aspectos de la cultura dominante, entonces es positivo y entonces está bien. Lo cual se me hace... ¿Como doble moral? Exacto, y además es tan... pues sí, justo, como doble moral. No, y además creo que a mí, por ejemplo, también no me agrada esto de lo políticamente correcto. En primera porque, o sea, justamente la cultura es algo que es... La humanidad es algo que siempre está en constante evolución, en constante cambio. Siempre estamos apropiándonos de cosas, queramos o no. O sea, son cosas que suceden, creo que inconscientemente. Por ejemplo, tan solo el hecho de yo estar aquí, hay cosas que me empiezo a apropiar de la cultura, como por ejemplo, quitarme los zapatos todo el tiempo que estoy adentro de mi casa. Eso, pues ya, así se acostumbra aquí. Te vas apropiando de esas cosas. Y es interesante ver hacia dónde empiezan a ir de manera tan inconsciente, como por ejemplo, yo un tiempo volví de Canadá a México y hacía lo mismo, me quitaba los zapatos. Y después algunas personas empezaron a apropiarse de esa misma idea y de ahí se empieza, o sea, son cositas, hay tantas variables y tantas cosas que se me hace demasiado reduccionista, y como dice Paul, se intenta
meter con calzador a un discurso de lo políticamente correcto. Ujú. Y también a lo mejor yo tengo una perspectiva un poco más fría sobre las cosas, pero, o sea, creo que la naturaleza es como es y siempre en el mismo, o sea, en los mismos animales siempre sucede, siempre hay quien está arriba de la cadena alimenticia por sobre otros y o sea, es feo, ¿no? No quiero que se malentiendan mis palabras y que yo estoy a favor de dominar a cosas así, ¿no? Pero creo que son cosas que el mundo tiene, que son parte de este universo y que siempre van a estar ahí, siempre van a haber personas más fuertes que otras. Y yo creo que no se me hace la manera correcta el combatir este tipo de cosas al intentar solapar todo, sino más bien yo pienso que es mejor enseñarle al mundo que... O sea, enseñarle la realidad de las cosas, que el mundo es complicado y que hay que aprender a sobrevivir. No digo que de una manera no ética, pero hay que dar herramientas para que las personas se vuelvan fuertes, no lo contrario, ¿no? Y Sí, son un poquito denso, pero, o sea, yo creo que se resume con, ay, no sé si voy a hacerlo muy sencillo, pero al final no tomarse las cosas tan a pecho, o sea, llevándolo a un entorno un poquito más personal o más individual. ¿Cuántas veces hay cantidad de gente que piensa cosas de ti que no son ciertas, ¿no? Y el punto es que no te lo tomes a pecho, o sea, esa persona es tan importante para ti, o sea, y eso pues llevándolo a un nivel más grande, pues es no tomarse las cosas tan personales mm, ni tan que te lleguen al corazón, porque no vale la pena, te desgastas y tampoco, o sea, nadie tiene la verdad absoluta del mundo, ¿no? O sea, al final todos podemos dar nuestra opinión y más con las redes sociales, en Twitter, todo el mundo dice lo que le pasa por la cabeza y está bien, o sea, todo el mundo tiene derecho a opinar, pero por lo mismo no dejes que te afecten ese tipo de cosas. Eh, y por ejemplo, hablando de México, pues en realidad México y Latinoamérica somos una mezcla de cultura, o sea, desde que llegaron los españoles y luego nosotros y luego que los franceses y, o sea, hay cosas que hemos tomado de un montón de lugares que ahorita nosotros sentimos como nuestro, ¿no? Pero al final también somos una mezcla de cosas. Y también bueno, ahorita que estaba investigando sobre la apropiación cultural, eh, algo que a mí me encantan son los bordados mexicanos y las ujú. blusas con este tipo de cosas. Y hay un tema ahí con tanto marcas como H&M y demás que han usado como bordados típicos. Y también, por ejemplo, Carolina Herrera, ¿no? Que hizo una colección con bordados típicos. Y ahí es un poco complicado porque hasta cierto punto no lo veo tan mal que lo hagan. O sea, yo creo que es un poco como el plagio. O sea, que no le das el crédito de quien lo hizo originalmente, ¿no? O sea, que tú dices, esta es mi colección y ya está, ¿no? O sea, ahí más bien el problema es que no dan como el crédito o de dónde lo tomaron, ¿no? A lo mejor si se hubiera hecho menos grande, si hubieran dicho, ¿saben qué? Pues estamos haciendo estos vestidos con una temática de bordados de Chiapas y significan esto y esto y aquello, ¿no? O sea, a lo mejor hubiera sido menos grave la situación. Y también es curioso, o sea, yo tengo una amiga que tiene conocidos en Chiapas y hace tiempo una marca de perfumes quiso que personas del estado que hacen cosas bordadas, manuales muy padres, les trabajaran, iban a hacer como una serie de bolsitas para los perfumes y querían que fueran súper monos, súper de calidad. Les dijeron, les pagamos la cantidad que quieran, pero necesitamos tal cantidad y para tal fecha porque pues así las necesitamos, ¿no? Y estas personas, en este caso los artesanos, pues decidieron que no querían porque ellos no trabajaban más de ciertas prendas al día. Entonces, también es como un poquito complicado porque ¿cómo decirlo? O sea, no permitieron que en realidad
estas marcas usaran como los bordados, que además ellos querían su trabajo y pues tampoco dejan ser, o sea, es un poquito como esta onda de no quiero hacerte las cosas, pero tampoco quiero que las uses, o sea, es un poco difícil Es que justo, y... Y es que... eh, bueno, pero perdón, es que Ra- viene... ok, no, ok, no. solamente es que justamente no quisiera, y lo quiero hilar con lo que dice Monse, porque a lo mejor lo que dije hace ratito sonó un poco, sí, un poco frío y como dices, un poco fuerte, pero justamente esto es a lo que me refiero. O sea, en vez de, y también lo ligo con lo que decía Paul, es como, o sea, protéjanme, pero al mismo tiempo yo no quiero hacer nada por mí. Ujú. ¿Sí me explico? Ujú, O sea, como sí. de, no, o sea, el mundo es complicado, quieres tal cosa, haz algo por ello, como decía Paul, o sea, gobierno, sí estás, intentas proteger, pero en vez de eso, impulsa mejor lo que se está haciendo, ¿no? Eh, Ujú. Sí, iba un poquito con esa dirección. sí, Sí, mira, como que entran al juego, ¿no? yo le quiero decir así también, ligado a lo que decía Monse, es que precisamente lo que dices es también igual a lo que me refería. Carolina Herrera, ellos son los que, te digo, con los que se quejaron, eh, de cómo modifican el lenguaje de acuerdo a su conveniencia. Porque te digo, así como dices, esa cosa es plagio. Bueno, no sé si precisamente, la verdad, ahí también, no, porque también no toma así como que una prenda exacta y la reproduce, sino sí toma elementos, todo esto. Y, y pues sí lo que te enoja es que no se le dé el reconocimiento. Y entonces ahí es donde entra otro término, que es esto, lo de plagio, lo de robo. Pero no es apropiación, no es como de asimilación, no, yo no me estoy robando tu... Bueno, perdón, eh, me fui por otro lado, pero siento que hay una diferenciación entre cada palabra. Una cosa es plagio, otra cosa es apropiación. Apropiación es solamente yo tomar algo ajeno y hacerlo mío. Te digo, Ujú, la connotación negativa es este discurso al que se lo está dando y a mí lo que es más importante es esto, ¿quién lo está dando? ¿Quiénes son los que dan este tipo de definiciones? Y en ujú, sí, pues te das cuenta que son precisamente empresas, que es gobierno y que en sí es casi todo el sistema que también últimamente, lamentablemente, y se puede ver más, te digo, allá en Estados Unidos, es la escuela, las universidades, en donde están enseñando en serio ya cosas, igual también con esa buena intención que ellos tienen, pero es con esa soberbia de decir, yo soy el bueno y yo voy a cuidar a todos los demás. Y esto es lo bueno y esto es lo malo. Y esto es lo que yo enseño y esto es lo que acá. Cuando en sí, igual, también te digo, solo lo manipulan para intereses propios. No sé, por ejemplo, hay un investigador, un académico, perdón, eh, James Lindsay, pueden ver ahí con Joe Rogan, ¿no? En varios espacios, en donde cómo expone, él crea artículos académicos, que son estos artículos para que cualquier investigador, estudioso, aquí se le llama más como investigador, eh, los da para que sean publicados en revistas científicas o en donde se avalen las investigaciones. Ahorita lo vemos que es muy importante con lo del COVID, que siempre se están esperando los resultados en cierta revista. Bueno, él en su área está, quería, eh, propuso un, una serie de documentos así sin sentido, ¿sobre eh, qué? sobre cuestión de esto de estudios de género. Ya sea, Ok. que por ejemplo, una conclusión de uno de los que llamaba era de que tenías que educar al hombre como perro para que se le quitara lo macho. La cuestión es de que él los puso, los llevó hacia la universidad y en la misma universidad los daban por genialidad de escritos y hasta creo que ese mismo lo nominaban para un premio. ¿Cómo crees? Ajá, ¿a qué voy con esto? Que es este tipo de educación la que se está enseñando y por eso es por lo que las palabras se les está cambiando el sentido, por lo que están creando eh, ese nuevo sentir en que todo me ofende, en que todo es malo, en que todo me está atacando y en que me tengo que defender. Y también lo unes a los medios, a todo lo que es internet y todo esto, en que también todos nos creemos importantes, porque sí, es como, como también decía Diego, o sea, es la combinación entre
de que a uno no le gusta aceptar que hay jerarquías en esta vida. Y, y también el hecho de ahorita también sentirte importante y que tu voz merece ser escuchada por todos, pero llevándola al punto de que debes de hacer lo que yo digo. Todo eso Pues, se combina, todo eso se combina, todo eso se combina y es cuando llega como que este tipo de cosas. Y te digo, y a final de cuentas, nosotros nos creemos como que informados estamos libres en internet, todo este tipo de cosas. Pero en sí solamente estamos recibiendo la información que ellos nos están mandando. Era como que el punto que quería así como llegar. De que bueno, todos es que, en la organización ajá, nada más nos dan cierto tipo de información para que tú reacciones de cierta forma. Y, y lo que está generando es todo esto que estamos viendo ahora, que es lo de la cancelación, lo de políticamente correcto, lo de generación de cristal, todo este tipo de términos y cosas que, o sea, siempre ha habido el riesgo de que ofendas a alguien más, siempre, pero ahorita ya se está tomando con una seriedad que la verdad también a mí se me hace absurda todo lo que está pasando. pues es que justo, o sea, las redes sociales es un mundo bastante complejo. O sea, yo lo que diría es que antes de que publiques o apedrees a alguien a través de redes sociales, primero te pongas a analizar cuál es la situación que pasa, que investigues como bien la situación antes de dar una opinión fuerte, ¿no? O sea, porque es muy fácil lanzar un tweet, es muy fácil publicar, pero al final, pues sí tiene repercusión en las demás personas y se vuelven como ondas de gente diciendo tal o cual cosa. Entonces, o sea, sí es importante investigar. Y lo que decías sobre esta persona que publicó en una revista como muy importante. O sea, más ahora te pones a ver como costumbres de hace, ni siquiera hace tanto tiempo, de hace 40 o 50 años, y ahorita ya no suenan como cavernícolas, ¿no? Que dices, ¿cómo eso estaba pasando? O sea, eso mismo va a pasar en el futuro. En 50 años van a ver el 2020 y van a decir, oye, estos eran unos animales, ¿no? Ojalá. O sea, o sea, hay una cantidad de cosas que se publicaron no solo, o sea, así random, o sea, doctores, más el área de medicina tiene cosas muy turbias y de cómo fue avanzando, o sea, hasta el mismo Freud, ¿no? Que a mí la verdad es que no me gusta su discurso y sin embargo ayudó a que la medicina o bueno, como que estas cuestiones avanzaran. Entonces, Perdón que te interrumpa, es un poquito complejo. pero es que hace cuenta Uh que -huh. te mencionaba, perdón si es que aunque debió haberlo explicado un poco más, pero la cuestión de esto es de que personas que te digo presentaban sus estudios con investigaciones que ellos fabricaban. Ellos, encuestas, todo este tipo de cosas, ellos mismos las fabricaban y eran falsas. Y era esto, Oh, vaya. era, era con, Qué oso. y era con este objetivo de exponer cómo, mira, yo puedo decir lo que quiera, lo que quiera, pero si coincide con el discurso que tienen ellos, fíjate cómo va a ser válido, y fue lo que consiguió. Ok. Porque eso ya después rechazaron ya sus estudios, ya se están haciendo acá, pero digo, en el momento, o sea, en el momento hasta lo nominaron para un premio de esto. O sea, fue como un experimento social. Sí, ajá, él y otros dos investigadores, un hombre y una mujer, ellos lo hicieron, publicaron. Oh, qué fuerte. Sí, 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 y te digo, y el problema es que este tipo de instituciones, a los que ahora ya es la escuela, profesores, esto, más aparte gobierno, más aparte empresas, son las que nada más te dan este tipo de información de acuerdo a su conveniencia. Ahí tengo otro ejemplo de apropiación cultural, que se podría decir, y que también nada más ignoramos. Por ejemplo, la película de Doctor Strange, la de Marvel. Uh -huh. Nadie hizo ruido con esa película. Y en sí como por qué. En el cómic original, el Doctor Strange, bueno, en su origen va y es entrenado por un monje tibetano. Y entonces en la versión de película de Marvel, lo que pasó es que lo hizo Tilda Swinton, una actriz, mujer, la cambiaron. Y entonces solamente como que sonó tantito esto del whitewashing, que le llaman, de que por ser blanca, pero nadie más hizo más ruido y no hay protesta y no pasó nada porque pusieron a una mujer ahí y ya no era el monje tibetano. ¿A qué es a lo que voy? De que por qué funcionó así, pues porque como sabemos ahora todo funciona de acuerdo al mercado chino, en especial Hollywood.
donde ella todo lo que hace lo hace de acuerdo a ellos, y entonces pues está la cuestión esta del conflicto que tiene China con el Tíbet, y entonces por eso China le prohibió a Hollywood, tú no puedes poner al personaje sabio, al importante, al que va a entrenar, como no puede ser un tibetano, lo cambias. ¿Qué hace Hollywood? Se hinca, lo hace, la pone a ella, y nosotros ya, y nunca escuchaste como que tanto queja y tanto ruido sobre por qué habían cambiado a este personaje. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor es un poco como chivo expiatorio, ¿no? O sea, hay como proyectos a los que se les mira a detalle y otros, como dices, o sea, que a lo mejor lo van diluyendo y Exacto. ya no le dan más importancia. Te digo, el ejemplo es esto de cómo nada más nosotros también como que reaccionamos de acuerdo a lo que los medios nos están diciendo que reaccionar. En esta, como le convenía a Hollywood, pues no hizo ruido con esto, pero en todas las demás cosas, ahí sí están, como por ejemplo ahorita el nuevo James Bond, que es mujer, ahí se están anunciando como un muy platillo que es una mujer, y que no solo es mujer, sino que es negra. Y cuando en sí no tiene ningún sentido, si eres fan de James Bond, todo este tipo de cosas, él tiene ciertas características, y cada película es como si vas a ver un episodio de ahora qué va a ser. Pero ahora lo están cambiando todo esto con esta narrativa por lo mismo, más para poder son soluciones rápidas a problemas más complejos. O sea, Sí, incluso... sí, que al final podrían armar una historia totalmente diferente, ¿no? O sea, que no fuera James Bond, que fuera una mujer espía y tuviera su propia narrativa, ¿no? Exacto. Ha sido fácil. Y siempre están estas cosas que, como dice Paul, todo es a su conveniencia. Por ejemplo, también hablando de Star Wars, de todo lo que pasaba. No sé si incluso llegaron a ver esto de The Force is Female. Que bueno, creo que aquí nos estamos metiendo en otro rollo. Pero bueno, o sea, lo ato justamente con lo que se decía, con lo que decía Paul, de que se ajusta a conveniencias. Y es que la actual presidenta de Lucasfilms, pues salía con estas camisetas de The Force is Female, o la fuerza es femenina. Y al mismo tiempo no está dándole, por ejemplo, posiciones a... Digamos, no ha permitido que, no sé, una mujer dirija una película, por ejemplo. ¿No? O sea, como que sí dices esto, pero al mismo tiempo no haces... No hay una correspondencia con lo que haces. O sea, tu discurso de lo que dices... Perdón, tu discurso de lo que haces no se... No se empatan. Sí, no empatan realmente, ¿no? Y bueno, quisiera darme aquí un espacio un poco también para decirle a nuestra audiencia que si tocamos este tema es justamente porque nos atañe bastante a los creativos, porque estamos, o sea, creo que somos parte de lo que genera la cultura, o sea, somos, bueno, más bien todo el mundo es partícipe. Todos generamos cultura, sí, pero de alguna manera como creativos, nosotros somos los comunicadores en varios aspectos. Depende de qué es lo que tú hagas, pero sí. Exacto. Y estamos constantemente al frente de muchas de estas cosas, ¿no? Y y justamente entiendo, o sea, también de repente cae uno en esta sensación de, o sea, siento que me preocupa de repente estar llegando al punto de o sea, al intentar ser correcto con todo el mundo, se encadenan tanto las cosas que se vuelven estériles y sin nada, ¿no? Sin material del que tomar, o incluso negando nuestra propia, no sé, nuestra propia humanidad y la curiosidad y darle a las cosas interés. Por ejemplo, hace no recuerdo, pero no hace mucho, serán semanas, días o un mes, salió Assassin's Creed Valhalla. Creo que fue hace unos días, no estoy seguro. Es que aquí es un poco extraño. Pero inmediatamente tengo profesores que los empiezan a atacar por un chorro de cosas. Y cuando estás ahí, por ejemplo, empiezan a decir, es que los vikingos no tenían realmente estas armaduras, o no existía, las armaduras de cuero no existían, o la protagonista no se ve femenina, está horrible, y también está los que dicen lo contrario.
Y al final uno como creativo lo único que intenta hacer es hacer cosas que diviertan, que la gente, o sea, no, como decías Monse al principio, no hay ninguna mala intención detrás de estas cosas, sino el simple hecho de explorar y hacer un mundo divertido para la gente, ¿no? Ujú. Oh, no, Sí, no hay puedo veces, negar o que sea, sí me existe. supongo que a lo que te refieres a no sobrepensar las cosas, ¿no? Exacto, o sea, nunca hay una mala intención detrás, repitiéndome, simplemente lo que se estaba intentando es contar una historia y ya. Ujú. Y, y uno como artista, y es más, y se me hace hipócrita muchas veces quejarse, por ejemplo, también escuchaba mucho esto de lo de Coco, de no, es que es Disney el que lo está tomando, y sin embargo, en México también hay mucha gente que adora el anime o los mangas y hacen su propio manga y su propio anime y se apropian de la cultura japonesa y nadie les dice nada, porque Ujú. está bien, no pasa nada. Finalmente, incluso, o sea, la misma cultura mexicana, como decías, existimos gracias a que hubo apropiación cultural. Haya Ujú. sido de la manera que sí, que haya sido, pero nosotros estamos aquí gracias a eso, ¿no? Y el Día Sí. de Muertos es apropiación cultural, nos apropiamos de otras cosas. Tanto tomamos parte de nuestros antepasados, De los de los prehispánicos, de los prehispánicos, como de culturas españoles. españoles. Exacto, exactamente. Entonces, como dices, querer sobrepensar todas estas cosas y no dejar que de alguna manera se entremezclen y ver qué sale, porque a mí creo que eso es lo que se me hace interesante. Ujú. Finalmente, pero, o sea, también entiendo hasta cierto punto el resentimiento que surge por parte de los oprimidos, porque es normal, o sea, yo mismo también lo he sentido, o sea, no me puedo presentar aquí como palomita blanca, cuando también he estado detrás de ese lado donde dices, ay, ¿por qué gringo haces los tacos así? Esos no son tacos, ¿no? Y uno se pone... Porque es lógico que saltes cuando tocan lo tuyo, ¿no? Lo propio. Se me hace lo más normal. Sin embargo, de repente te pones a pensar y dices, realmente no está pasando nada. O sea, es una versión tacos gringos y está bien. Y esa es su versión. Y también existe la otra. Y la verdad es que hace poco terminé probando un taco gringo y no está tan mal, ¿sabes? O sea, no pasa nada. Sí, a No, lo mejor no es un taco mexicano, pero tampoco está exacto. mal. Pero es Sí, otra cosa. Y es lo padre. O sea, como que se avienta esta batidora generadora que es el ser humano y empiezan a surgir cosas. Y por ejemplo, incluso Ujú. retomando otra vez Assassin's Creed Valhalla, probablemente ese videojuego, si lo hacemos súper históricamente correcto, sería aburrido. Y qué padre que ahorita, o sea, uno como creativo se puede dar la oportunidad de probar cosas y experimentar. Por ejemplo, un proyecto en el que estoy trabajando acá, que de alguna manera se podría considerar como mi tesis. Estoy mezclando cultura mexicana con caballeros medievales. Y habrá quien a lo mejor salte y diga, ¿cómo te atreves? Que no sé qué, pero pues, ¿por qué no? Si dentro de mí eso me apasiona. Incluso es feo que se siente hasta incluso, lo pondría en una cuestión similar a lo que le pasa a una persona homosexual, ¿no? Que dentro de ellos no se sienten identificados con el género en el que están. Y, y bienvenidos si deciden explorar otras cosas, ¿no? Y así siento que esta cosa puede ser, ay, nací mexicano, pero chale, me gustan los vikingos. No, no, no. Pero ¿cómo? Si yo soy mexicano, no me puedo atrever, ¿no? Como que así lo siento, como ¿por qué no? Si más bien sería como aceptar, bueno, eres un ser humano y si te da curiosidad los vikingos o los samuráis o tu mismo país, adelante, haz de ello lo que quieras. Y como creativos es Ujú. justamente, como decía Paul, necesaria la libertad de poder explorar y viajar a donde se te antoje. Bueno, no lo sé. Ujú. Con cubrebocas. Ah, sí, claro, con cubrebocas. Pandemia 2020, el mejor año de la historia. no, pues la verdad sí espero que el 2020 ayude para... porque ahorita ya está todo como en apocalipsis, para que de veras haya como un renacimiento de todo. O sea, te digo, la verdad es que todo este tipo de conversaciones y estas cosas se han dicho desde hace mucho tiempo
Y ahorita lo puedes ver en Estados Unidos, cómo está, cómo Sí. ya, cómo explotó todo. Y bueno, tú estás ahí en Canadá, también ahí ya pasa un montón de cosas de este tipo, mucho más que aquí en México, porque pues también precisamente la cultura de México funciona de otra forma y por eso es que no adoptamos. O sea, estamos hablando de esto y lo escuchamos porque, no sé, está el dicho este de, ¿cómo va? De tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Todo. ¿Cómo? ¿No lo habías escuchado, Diva? No lo había oído. Sí, es de esta cuestión, o sea que pues sí, estamos sobre el país, el imperio, el país más importante y estamos abajo de ellos, o sea, a fuerza nos va a tocar, nos va a bombardear y pues también con tantas cosas que precisamente los mexicanos no han valorado, han expuesto tu propia población, tu propia identidad. Por ejemplo, el cine, cuando le abrieron la puerta a todo Estados Unidos y que por eso no existe el cine aquí en México. O sea, por eso estamos expuestos a todo ese tipo de cosas y repetimos ese tipo de términos y comportamientos, y pues por lo que nos llega aquí apropiación cultural, cuando en sí, también por la misma naturaleza de nosotros estamos acostumbrados a que nos quiten por aquí, nos quiten por allá, y también nosotros estamos conscientes de la mezcla de los mestizos que somos. Pues es que yo Y creo que también te dejes de asumir como el oprimido, ¿no? O sea, yo creo que es importante. desde ahí viene también la cosa, y por eso es esto de que tú te sientes débil, y entonces ahora también sale esto de que necesito que el que está en pantalla, yo identificarme con él. Y, o sea, ¿cuál es la necesidad? O sea, todo, porque también pides que el que esté en pantalla, que te represente a ti, y sea siempre positivo. Cuando tal vez sea que tú te enamoras de una cultura, o sea, o te interesa ese mundo y quieres hacer tu propia versión, como dices, digo. Que por ejemplo, me acuerdo también de la película de la de Apocalipto, la de Mel Gibson, en la cual pues también está hecha totalmente, ya está hablado en lengua nativa, y no está hablada en inglés, perdón. Bueno, también, y si la analizas, tiene muchos inconsistencias históricas, cosas que no tienen que ver, pero al final de cuentas, ¿qué es? Es una película, es la versión de Mel Gibson que hizo sobre aquí, y inmediatamente también protestas porque no, es que está representando al mexicano. O sea, no manches, si estudias tantita historia, o sea, las cosas que pasaban ahí eran mucho peores. Y no está, es solamente un pedacito de las cosas que pasaban. Y ahí es donde también como que se corta tu libertad. Porque con este tipo de cosas en que siempre debe estar positivo lo que está en pantalla, se hace todo esto seco y estéril que dices. Y te digo, lo que se me hace también, porque estos somos los creativos, pero luego también nosotros dependemos de un mecenas que nos dé esto para poder trabajar. Y el problema para mí es ese, de que quiénes son los que dicen qué es esto y qué es aquello, qué está bien y qué está mal. O sea, necesito que haya algo positivo acá y acá, sí, pero quién es el que decide qué es lo positivo y quién es el que decide qué es lo negativo. Y al final de cuentas son empresarios, son intereses, son discursos que tienen que ver con cosas más complejas que todos deberíamos estar informados, y que sin embargo no lo hacemos y nos vamos nada más por la salida fácil, por la alerta así de esto también que llaman del trigger, leyendo un encabezado de esto, leyendo un encabezado de no, es que ahora Coco y ahora pues, no sé, digo, es información, pero también tienes tú que investigar tu propia información, tienes tú que saber tu propia cultura, pero y cuando haces esto también descubres lo que son como que las fuentes. Hay diversas fuentes y entonces empiezas a identificar cuáles son las confiables y cuáles son las que no. Porque te digo, te sientes libre en internet, con Facebook, ahora lo que sea. Te digo, lo mismo también ahorita en Estados Unidos lo estás viendo, cómo ellos están encargando de bloquear noticias, de censurar. O sea, cuando ya ni siquiera el presidente de su país está en una conferencia de prensa y tú lo dices, no lo voy a transmitir porque lo que dice él está mal. O sea, tú debes de tener el derecho de saber de ver un lado, de ver el otro, y ya tú decides qué es lo que suena tal vez más coherente para ti.
cuando hay Método fake. dialéctico, sigan al doctor Alfredo Jalpe. Sí, es eso, empieza a distinguir Es que sí. las buenas fuentes. Y Alfredo Jalife, él sí es un especialista que puedes confiar más en él. Y también también tienes el poder para comprobar que si ese tipo de información se repite en X o Y lugar, y entonces cuando empiezas ya a generar conocimiento y una opinión propia, y te digo, y es donde tú empiezas a conocer lo que es tu cultura, no nada más enojarte porque los gringos hicieron su versión de Coco. Ujú. No Sí, sé. o sea, no le crean a los WhatsApps de las tías, o sea, primero investiguen. No, y justamente recalcar precisamente ese punto que decía Paul. Siempre ver los dos lados de la moneda, porque así es esto. Siempre hay dos caras de la moneda. Incluso recuerdo cosas que le atañen incluso un poquito más al mundo del arte, que era con esta Avelina Lesper, Sí. que igual era simplemente... se quejaba de ciertas cosas, pero es exactamente lo mismo que estaba pasando, que comenta Paul. ¿Quién es el que decide qué y qué discurso es el que se quiere hacer que prevalezca, ¿no? Y entonces o sea, los dos hablan de lo mismo, pero quieren su lado. Bueno, creo que ya me hice pelotas, pero en fin. El caso es que vean justamente la tesis, no, perdón, ¿cómo es? La hipótesis, no, ya ni me acuerdo. Bueno, el chiste es que vean lado A, lado B y salgan con su conclusión, porque siempre cada persona, bueno, cada lado de la historia va a tener su manera de ver las cosas y es bueno ver ambas para intentar dilucidar la verdad de estas dos partes, ¿no? Exacto. Porque somos seres humanos y somos objetivos y escuchas algo y cambia rapidísimo. Luego le empiezas a poner tu propia personalidad a las cosas que vas escuchando. Te digo, también siento, o sea, son esos los dos lados de la moneda que tú puedes ver, pero también te digo que siento que el principal culpable de todo esto es uno. Es el tercer partícipe, porque también eres como que el que deja que pase ese tipo de cosas. Pero es precisamente porque es precisamente porque no existe esas ganas de escuchar el otro lado. Me Sí, pasaba estás muy incluso... centrado en lo que tú crees, ¿no? Ajá, y empiezas a escucharlo el otro lado y te molestas. Y luego le dices, no, estás tonto. Pum. Y luego, por ejemplo, en este caso estás viendo un video de YouTube. Sí, eso me Y refiero. ajá. Pero, bueno, sí. Sí, justamente, bueno, es que a lo mejor no entendí bien. Solo era eso, ¿no? Recalcar que escuchar, o sea, hay que escuchar el otro lado. Y escuché hace no mucho una frase que era, que es que a veces decimos que escuchamos, pero no es cierto, porque cuando escuchas, le estás dando la oportunidad a la otra persona de estar en lo correcto. Pero en verdad darle la oportunidad. Porque muchas veces dices, sí, voy a escuchar, pero no, realmente nada más oyes ruido, oyes cosas, pero no estás escuchando lo que están diciendo. Tratar de razonar lo que hay detrás. Y creo que eso es lo más importante. Y justamente en este tipo de cosas de apropiación cultural, donde es muy fácil que con la cacofonía que es el Internet se generen discursos por todos lados, subjetivos, etc. Sí, sí, en cuanto a películas es un poquito difícil, porque yo creo que aunque no se busque siempre, de alguna manera sí educan. O sea, hay gente que a lo mejor ve la película de Mel Gibson sobre de la conquista y piensan que así pasa, ¿no? O sea, jamás en la vida se van a meter a investigar a un libro de texto si en verdad fue así. Entonces, o sea, yo creo que en el mundo actual, cuando haces ese tipo de proyectos a tal magnitud, sí me parece, digo, a lo mejor no sé si cuarta un poco la libertad, pero para evitar conflictos yo siempre diría que hables lo más claro posible con tu audiencia. O sea, en ese caso a lo mejor si dices, estos hechos no sucedieron como están pasando en pantalla, Sí, investiga más. O sea, solo fue como luego dicen, que solo se tomaron elementos de, pero es una historia ficticia. ¿Por qué? Porque hay gente que en verdad sí se lo cree. No, sí, creo que justo como dices, se solucionaría con un simple anuncio al inicio, ¿no?
Porque tienes, o sea, tienes absolutamente toda la razón también en esto que comentas. O sea, sí, sí entiendo que hay que ser cuidadoso con estas partes, porque de hecho, hace un par de días estaba caminando con mi roomie de aquí, Ujú. estábamos dándonos una vuelta y me estaba platicando sobre se me va por completo el nombre de la autora, pero es una persona que escribe libros e investiga mucho. O sea, es una novelista. Pero a Ok. pesar de que es una novela, intenta meter lo más, o sea, la mayor cantidad de veracidad en cuanto a los datos que provee sobre, por ejemplo, en este caso la novela que me platicaba mi amiga es sobre una historia que tiene que ver con las tribus del Amazonas. Pero ella en verdad investigó qué onda, etcétera, etcétera, para que fuera lo más acercado a la realidad posible. Y Ok. justamente yo estaba pensando, es que qué manera tan interesante de contar la historia del mundo sin necesariamente... O sea, se me hace una manera llevadera para las personas leer una novela y al mismo tiempo aprender sobre X tema. Ujú. Porque se me hace una manera muy didáctica, ¿no? Pero justo pensaba, pero es peligroso porque también te corres el riesgo de que la gente inmediatamente asuma cosas que no son. Que pasa lo mismo tanto como decíamos en Apocalipto, como por ejemplo en la película de Gladiador, donde también hay, o sea, Cómodo ni mató a su papá, y, etcétera, un montón de cosas así, pero la gente las asume. Pues están hablando Sí. Y inglés en primera. sí, sí, Ajá, además, ¿no? Pero, exacto. Sí. y además también, bien abusados, Hollywood utilizan su clásico basado en hechos de la vida real, Ya. donde ni están diciendo, no es del todo cierto, pero a la vez sí queremos que pienses, como por ejemplo cuando aparecían estas películas de terror, donde igual colocaban basado en hechos de la historia real, donde también Ujú. es De ambiguo, los nunca están Warren, ¿no? diciendo, ajá, donde realmente nunca están diciéndote, sí Y fue sí así, pero al vez no te es o están no es. diciendo que no es. Entonces, Ajá. son cosas muy por ahí abusadas, pero sí creo que simple y sencillamente se solucionaría con ser claros y decir, esto es una obra de ficción donde se toman elementos de tal y tal cultura, punto. No es, Ujú. ¿no? No es que sea así, ¿no? Sí, y Y, o sin sea, embargo, lo llevamos a pero tal punto. Ajá. Sí, di la rápidamente idea. para Sí. terminar, y sin embargo creo que aún así, como personas vamos a leer lo que querramos leer. Y probablemente no sirva de nada. Y si te pones a pensar, incluso los libros de historia, también es como una película, también están editados, no es exactamente como es la cosa. Pero bueno, perdón, Monse. Este, pues sí, o sea, regresando un poquito, yo pienso que más como creativos, depende de a qué te dediques, pero si le estás hablando a un público grande, aunque le hables a 5 personas, pero sí intenta que sea con claridad. Y, o sea, lo que iba un poco con las películas es que tal cual la gente se lo cree, que hay veces en que tú ves, por ejemplo, una película romántica, ¿no? Y ves a la pareja. Y hay veces en que la gente piensa que eso es de la vida real también, ¿no? O sea, lo Ujú. solapan a la vida real y piensan que sí hay algo más, ¿no? Entonces, o sea, también esto que hablas de la historia es muy confuso porque aunque nos hayan enseñado la historia de cierta manera, nunca nos va a quedar 100% claro qué es lo que pasó, o sea, más con hechos Exacto, históricos. O sea, de exactamente. repente con el chisme de la vecina ya se hizo teléfono descompuesto de todo, que en realidad no puedes saber con certeza qué es verdad y qué no. Pero bueno, o sea, lo que dice Paul es muy valioso, o sea, que investigues lo más que puedas muchas, de muchos lugares y de muchas fuentes, si es que quieres investigar de un tema para que no quede como sesgado, ¿no? Sí, es que Pero sobre todo que sean las visiones opuestas, porque ahí es donde en verdad se encuentra lo que hay en Y medio. de aquí, de allá, que Ujú. escuches Porque puedes de... encontrar de muchas fuentes, pero si son del mismo discurso, realmente no te vas a empapar de la verdadera situación. Tendrías que Ujú, encontrar el lado opuesto de lo que se dice, ¿no? es que tal vez exacto. yo no esté tan de acuerdo en lo que dicen, porque siento que es este mismo como de cortar la libertad y también por esto mismo de información, porque digo, de quién es la culpa que la gente se crea lo que pasó en la película?
O Pues sea, sí que es de yo la lo veo, propia gente, pero exacto, Es que, ¿sabes qué? También pienso que caemos en el error de, como humanos, de querer controlar lo incontrolable, ¿no? ¿cómo? Ajá, o sea, queremos imponer estas cosas, por ejemplo, hablar de esto. No, es que sí, qué cosas sí están bien sobre la cultura, qué cosas no están mal. Cuando eso es algo que no, sobre lo que nosotros no podemos ejercer un control. Simplemente es Exacto. algo que está, o sea, y ahorita mismo, hablando sobre lo que decíamos de las películas, como que empezamos a pensar, no, pero ¿cómo se puede hacer para que la gente, pero al final no podemos controlarlo, realmente no se puede. es que Bueno, sabes, pero sí, lo que sí es muy saludable es debatir sobre eso. O sea, al final, si debates Claro, con familiares, con amigos y tal, o sea, al final ese discurso es muy valioso para las personas. sí, y es que también es precisamente es comunicación. Y una de las cosas que caracteriza la comunicación cuando estás con otra persona, con un desconocido, es siempre el riesgo de ofender. O sea, eso siempre va a existir. De hecho, así es como se va llevando. Tal vez yo empiezo a decir algo y si veo que como que va por ahí el camino, entonces comunico, y tal vez con la persona que conecta más es con la que más me llevo. Y así es como empiezas a generar una comunicación con otra persona. También cuando estás de conocer otra cultura, de conocer otra persona, también lo que estás haciendo es tú como que asimilarla, ponerte en los pies del otro, y pues también al final lo que generas es empatía, y Ujú. entonces puedes entender, y todo esto es básico para llevar una este, vida civilizada, porque ahorita es lo que estamos, que son nada más como tribus peleando. Y por ejemplo, Diego mencionaba hace rato que tal vez se salía del tema y mencionó algo de feminismo, pero te digo que para mí es el punto, sigue viniendo de lo mismo porque es solamente una rama que viene de este mismo problema. Y no sé, voy a tratar de ligar con una idea que tenía, por ejemplo, alguna vez escuché, no me acuerdo de quién, pero era un debate aparte y hablaban sobre, era un exponente, no me acuerdo quién era, ese problema, pero le hicieron la pregunta estaban preocupados de cómo publicar sus ilustraciones en línea, que si tenían que poner una marca de agua, una firma o esto, y le contestaba, y dice, mira, ahorita Internet y Photoshop, dice, cualquiera puede, tu firma la borras rápido, no sirve de nada lo que haces, o sea, al final, dice, el punto, lo que importa es de que tal vez alguien más robó tu trabajo, pero ese se va a quedar así, como un ratero que no tiene originalidad, y va a tener la necesidad de crear uno más, no lo va a poder hacer. Dice, sin embargo, tú fuiste el creador, tú vas a poder seguir haciéndolo. Dice, que no importa, o sea, tal vez sí, sí encuentras cierto caso, cierto caso sí lo denuncias, si está como ya sacando dinero de tus cosas así, pero a final de cuentas, si está como que tomando algo tuyo y haciéndolo pasar por eh, él no va a tener la misma creatividad y fuerza que tú. Lo Ujú. recomiendo con esto, de que es lo mismo, tal vez ellos puedan hacer su propia versión de tu cultura. Y es lo que te digo, siento que son libres, nada más que son su versión. Es su versión, perdón. No es ujú, su versión. Este, eh, ellos tienen su versión. Y nada, obviamente también no es nada más de aquí y allá, no es blanco, nada es negro. También la cuestión es de que sí exista cierto respeto. Como por ejemplo, si te vas a como estereotipos negativos, pues eso sí ya es otro asunto, pero Ujú. siento que el creador tiene el derecho a hacer como que su propia versión, como mencionaste, del anime, uno mexicano haciendo anime, los gringos haciendo esto y aquello, tienen derecho a hacer como que su versión, y ya tú que la conoces, eh, tú ya como que decides si de veras le haces caso, si, 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 si te está como, no sé, si de veras te interesa tanto, tú puedes representar tu cultura de mejor forma. Ujú. Es como que el punto. También mencionaste en algún capítulo anterior, Monse, del desfile de Día de Muertos, De James Bond, sí. que pues, a mí también en su momento me hizo mucho ruido, así, pero igual también como que ves la película y pues ya lo que está pasando aquí en la Ciudad de México, que es el Zócalo, para quienes no lo conozcan, pues la verdad lo que pasa en la escena ahí es totalmente absurdo, o sea, algo así no podría pasar nunca en el Zócalo.
Eh, Ujú. y, Sí. Caño. y además en su desfile, el cual es su versión del desfile, porque todo es casi blanco y negro, y tienen máscaras como Es verdad. de Catrina la tienen como si fueran máscaras victorianas, el James Bond se la quita así, Ujú. es blanco y negro y también no sé por qué todo el mundo tiene bastones ahí. La cosa es que ¿Quién sabe? queda con la estética así como elegante que le toman de esto de James Bond Ujú. y se acabó, es su película. Pero Sin lo embargo, interesante es, a mí lo que Es que me se llama la replicó la atención es realidad, que se ¿no? O sea, replique. ahora a partir de ahí ya se hace todos los eso, días de muerto. eso voy. Pero bueno, Pero bueno, tú di, Paul. para terminar la idea, Sí, eso iba, de que ese es para mí lo que es el verdadero problema, de cómo tuvo que llegar alguien extranjero a presentarte tu cultura para que tú le retomaras el valor. Porque pues ya gracias a que se hizo esa película, ahora sí ya es tradición que cada año hagan un desfile. Obviamente ya con la versión mexicana, que pues es totalmente llena de colores por todos lados. sí. Digo, ese es para mí el punto importante, que los demás te tienen que decir, mira lo valioso que tienes, y entonces es cuando tú ya como que reaccionas y lo dices. Y dices, ah, sí, cierto, es mío. Pero es que, Sí, es que eso es a lo que iba con que queremos controlar lo incontrolable. Estas cosas van a seguir pasando. Y estoy seguro que podemos encontrar mil cosas que son tradiciones ahora en muchos lugares que salieron de un accidente, como este, Ujú. como lo de James Bond. Cosas que igual dices, ¿esto qué? Pues no sé, pero así se hace, ¿no? Y ya, es parte de... sí. Y te digo, también por eso mencionaba como la semiótica al principio, porque es cuando empiezas a identificar como qué cosas son importantes y qué no, qué cosas significan y qué cosas puedes interpretarlas como que son, como por ejemplo también es una suástica. O sea, obviamente si entiendes el significado, que es lo que actual, lamentable de lo que es todo eso, si tú ya estás consciente de que ese tipo de cosas si no las puedes tocar, no. Usar. Pero de eso a que de repente, no sé, que le criticaban a Miley Cyrus porque hacía el twerk, que aquí es el perreo, ¿no? O No, sea, no, sí es diferente. sí, bueno, no sé, el chiste es de que, o sea, lo veo y digo, o sea, estás limitando el movimiento. Es que más bien es una danza, según yo proviene el twerk de una danza africana. Pues, no sé de ¿En dónde, serio? Pero, ajá. pero al final de cuentas es baile, que es como la forma de expresión más libre que existe. Y casi con eso hasta me pone a pensar que digo, no manches, o sea, ahí se ve que es gente frustrada que no coge, que por eso no sabe qué es ese movimiento. O sea, te juro, así lo veo. Y es por eso mismo, o sea, siento que, ay, no sé. Pero bueno, es que es un rollísimo y creo que podríamos seguir ahora sí, porque también ahí empiezas a tocar temas como esto de cómo se sexualizan a las mujeres y es no entremos en ese agujero negro porque Hagamos no vamos otro a salir. episodio específico de eso. Pero ¿sabes qué? Creo que haciendo ah, haciendo honor a lo que decíamos de escuchar ambas voces, si llegáramos a tener episodios controversiales, estaría bueno invitar a personas, pues que piensen distinto, ¿no? Justo para escucharlos y darles la oportunidad de que tengan la razón. Y esperemos que ellos hagan lo mismo con nosotros, ¿no? Eh, Pues sí, bueno, al final no es darle la razón a alguien, pero sí tener como este canal de comunicación. pero es que, fíjense que yo sé que lo menciono constantemente, pero pues mi hermano para mí eso es una persona muy importante. Y Obvio. y bueno, es que hay personas que tienen Bueno, relaciones sí. complicadas, ¿no? Pero bueno, para mí Ajá. tengo la fortuna de tener un hermano así. Y me encanta platicar con él porque justamente pasa esta situación. A veces no tenemos las mismas ideas, pero al conversar siempre, o sea, yo creo que nace a lo mejor de este cariño que nos tenemos, que sí nos damos la oportunidad de escuchar al otro de verdad. Y es bonito reconocer como de repente decir, no, creo que estaba equivocado, tienes razón. Ujú. O sea, esperaría que pudiéramos generar esa misma dinámica aquí, ¿no? Y creo que me gusta en este tipo de temas porque creo que entre los tres tenemos visiones
distintas y podemos enriquecer justo lo que piensa el uno del otro, ¿no? Pero en fin, no sé si quieran dar sus conclusiones porque ya estamos sobrepasados de tiempo, porque definitivamente ha sido una conversación bastante interesante. Espero la disfruten también los que nos escuchan. En fin, tiempo de conclusiones, chicos. Pues yo concluyo que sí, al final la apropiación cultural es un tema bastante complicado, pero me agrada la idea de que generemos este tipo de conversaciones y que la audiencia también pueda a su vez platicar de esto. Y si son de las personas que son un poquito más conscientes de lo que consumen o demás, pues está muy chido que pues, se puedan meter de repente a ver de dónde provienen las cosas. Digo, tampoco el punto es que te latigues a ti mismo o que dejes de consumir las cosas que haces o te dejes de hacer trenzas o demás. O sea, al contrario, la invitación es que no, o sea, que uses esos elementos si te gustan, porque al final los usamos porque nos llamó la atención en las otras personas y hay veces en que necesitamos no tomarnos tan personal este tipo de situaciones, porque también hay culturas que se están apropiando de otro tipo de elementos, pero a lo mejor lo hacen con un afán de decir, oye, mira, me encanta, por ejemplo, el Día de Muertos. Me encanta tanto que estoy haciendo un concurso de disfraces en mi país de calacas, ¿no? De catrinas. Y no es con un afán de lastimar o de ofender a la otra cultura, es más bien con un afán de decir, oye, qué chido, me encanta lo que haces, me encantaría pertenecer a ella y estoy haciendo esto. Entonces, no tomárselo tan a pecho, disfruten los tacos de tostadas si les gustan, el sushi con chipotle y otro tipo de situaciones que ocurren sí, en el con mundo. chipotle estaba muy bien. Y pues al final esta cosa sucede porque sucede y la apropiación cultural termina siendo parte de la cultura también y no lo vamos a frenar, entonces déjenlo ir, tomen lo que les parezca positivo y dejen ir lo que no porque no es bueno cargar piedritas en su costal. Y ya, consejo de Eso. tía. Eso. Changos, pues que como... bueno, es que sí, te digo, junto al principio es algo muy, muy complejo. Bueno, en primera, como que diría que tal vez que si escuchas este tipo de términos, este tipo de cuestiones, pero nota quién los dice, quiénes son los que lo pronuncian. O sea, si te están hablando sobre como que el bien y revolución y este tipo de cosas, pero quien lo está pronunciando son las empresas, es el gobierno, sospecha, Analízalo, ¿no? sospecha, analízalo y, y lo que decimos siempre, o sea, ahorita estamos hablando de este tema por lo mismo que nos interesa, ¿no? Y pues es cuestión de podcast, es platicar y así, pero también nosotros no estamos como que, el mensaje no es lo que estamos criticando allá, que es como de dictar una ideología, de dictar una forma, Exacto. sino que te estamos diciendo esta es nuestra opinión. Si no estás de acuerdo, no caigas en lo que por ejemplo mencionaba Diego, de que solamente escuchas lo que quieres escuchar. No, supone que un debate, un diálogo, es como entre dos personas en la que tú estás escuchando al otro, uno llega con un punto y el otro llega con uno contrario, un debate. Entonces cuando escuchas al otro, eh, estás abierto tú a tal vez cambiar de opinión por los nuevos hechos que él te está presentando y que no conocías, y viceversa. Y al final tal vez pueda cambiar algo en ti, que te sume. Es como que la intención. Y pues es también como que lo que se está intentando hacer aquí. Tal vez si hay como que, digo, no estamos dictando como que haz esto o haz aquello, o esto está bien o esto está mal, sino más bien es de como lo importante que es la libertad, y que por la misma libertad, pues esta es nuestra forma de pensar de cada uno que tiene. Y pues, si no te late, pues es así de que pues, te escucho para... o sea, y a mí en serio, a mí en lo personal me gusta mucho cuando me hacen cambiar de opinión, cuando me enseñan algo que yo no conocía. O sea, intento aprender. Y pues con esto mismo es de que tú busques como que tu propia información. No caigas en estos juegos porque en serio
Híjole, es que, tío, se me enredan tantas ideas porque es tantas cosas, pero es como de no caer en esto de nada más ser un niño con berrinches. Un niño que está y quejándose por todo. Si de veras te interesa tu cultura, si de veras te interesa que los demás la conozcan, entonces haz algo para que eso ocurra. No te estés quejando de que los demás lo hacen mal. Cuando te estás quejando es porque tú tienes una propuesta. Así que si de veras te interesa, debes de participar. Y te digo, ¿cómo empiezas? Primero informándote y sacándote tus propias conclusiones. Y sí, creo que bien, sí. bien, bien. Eso, Paul. Bien, bien. Pues sí, agradecerle a estos dos, a la Trifuerza, pues, especialmente a Monse Paul, creo que ha sido una conversación muy, muy divertida e interesante. Y sí, igual yo concuerdo con lo mismo que ya se ha dicho. La cultura es muy compleja, no caigamos en reduccionismos. Y justamente cultivemos nuestra mente escuchando las opiniones diversas y aprendamos de ellas. Creo que no tiene caso que redunde en lo que ya se ha dicho, pero pues así es. Conclusión, la cultura es muy compleja, disfrútala y ya. Muy bonita, es muy bonita. Y es hermosa, sí, claro. Muy bonita. Y disfruten la de otros países también, es muy bonito, enriquezcámonos los unos de los otros. Al final creo que eso es lo más padre de que haya diversidad, el conocer las diferentes posturas y perspectivas que tienen otras culturas sobre la vida, sobre la muerte, sobre etcétera, etcétera. Sí vale la pena chutarse documentales, investigar, etcétera, etcétera, porque justo investigar, como decía Monse, sobre lo que se nos presenta vale muchísimo la pena. Siempre se encuentran cosas, tesoritos, piedritas, pepitas de oro por todos lados. En fin, espero hayan disfrutado el podcast. Nos vemos en el siguiente. Y como siempre les recordamos que esto es un camino personal y cada uno debe recorrer el suyo a su paso, con trabajo y constancia, aprendiendo mucho, estudiando mucho. También todos vamos a llegar a la meta. En fin, les hablaron Monse, Paul y Diego por parte de Iluma y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Libertad. Chao.